Nuestra siguiente ponente es profesora de Fisiología en la Facultad de Medicina, aquí en la Universidad de Valladolid, y plantea, aunque hablamos de futuro, plantea su charla como una pregunta. No está muy segura, al parecer. ¿Hay cura para la diabetes? Yo le he preguntado, si la hacéis aquí en Valladolid, después de lo que me he metido yo de codillo hoy, que bien me vendría, pues un fuerte aplauso para Irene Cózar y vamos a ver si hay o no hay cura para la diabetes. Buenas tardes a todos y en estos 20 próximos minutos vamos a hablar de una enfermedad conocida como diabetes, aunque su nombre es diabetes mellitus. Esta enfermedad es una pandemia de nuestro siglo. La palabra pandemia ya no suena familiar, ¿verdad?, después de la pandemia de COVID. Y lo que significa es que es una enfermedad que está extendida por el mundo entero y le afecta a millones de personas en el mundo. De hecho, se espera que en 2045 haya alrededor de 800 millones de diabéticos en el mundo. Como os podéis imaginar, esto supone un gran problema para las sanidades internacionales de todos los países, pero también para el sistema económico, pues el mantenimiento de estas enfermedades es muy caro. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que cursa con altos niveles de glucosa en sangre. Hay muchos tipos de diabetes, pero al final todas ellas acaban siendo un problema del páncreas endocrino. El páncreas es un tejido que tiene dos misiones. En la figura vais a ver que hay una parte del páncreas teñido de azul, ese es el páncreas exocrino, que se encarga de secretar los jugos pancreáticos que necesitamos para la digestión de los alimentos. El 2% del páncreas, que son esas esferas en marrón, son el páncreas endocrino, los islotes de Langerhans, en nombre del primer investigador que describió estas formas en el páncreas. También se conocen como islotes pancreáticos y son los encargados de secretar las hormonas. En las células que veis en la parte inferior hay distintos colores porque significa que cada una de estas células está secretando una hormona distinta. ¿Y qué es una hormona? Probablemente os estáis preguntando. Una hormona es una sustancia química que se produce en el organismo y que tiene una diana en algún lugar del cuerpo y allí es donde va a ser su función. En el caso del páncreas tenemos varios tipos de células. En verde tenéis las células betapancreáticas que producen insulina. En rojo tenéis las células alfa pancreáticas que producen glucagón y en azul las células delta que producen somatostatina. Para el control de los niveles de glucosa son necesarios la insulina y el glucagón. La insulina es la encargada de bajar los niveles de glucosa cuando estamos después de haber comido, un postprandial. Es decir, la mayoría de nosotros ahora mismo tenemos a nuestro páncreas funcionando, secretando insulina porque hace un rato que hemos comido. Sin embargo, el glucagón es el encargado de aumentar los niveles de glucosa cuando estamos en ayuno y nuestros niveles de glucosa están bajos. El equilibrio entre la insulina y el glucagón debe ser perfecto para que los niveles de glucosa se mantengan en normoglucemia, es decir, dentro de unos niveles normales y no suframos ningún tipo de enfermedad. Además, la insulina, representada ahí en una llave verde, es necesaria para abrir una cerradura. Esa cerradura sería lo homólogo a los receptores que están en las células donde la insulina tiene una acción. Cuando la insulina lleva a cabo su acción, entonces las células del cuerpo van a captar la glucosa que hemos consumido y que la insulina está encargada de captar para poder obtener energía. Pero a veces esta llave no abre perfectamente la cerradura y entonces tenemos un problema. Esta situación se conoce como resistencia a la insulina y es cuando la hormona no se reconoce por sus receptores. De todos los tipos de diabetes que existen, hay dos que son los más abundantes o prevalentes en la población. Primero tenemos la diabetes tipo 1. Es una enfermedad de origen autoinmune, es decir, el sistema inmunitario se confunde. Y en este caso, la confusión del sistema inmunitario lleva a la destrucción de las células que producen insulina. Gran problema, porque las únicas células que producen insulina en nuestro organismo dejan de existir. Por lo tanto, los niveles de insulina disminuyen grandemente y ya no tenemos a nadie que estimule la captación de glucosa. Y además tenemos al glucagón que sigue haciendo su acción, porque ahí siguen las células produciendo glucagón y esto hace que los niveles de glucosa aumenten mucho y haya un debut o el empiece de una diabetes.
En las fotos inferiores estamos viendo a un niño de 1922, un niño que parece que sufre una desnutrición severa, tal y como en la foto del niño de 2023, un niño del Cuerno de África que hoy en día sigue estando desnutrido porque no recibe alimentos. El niño de 1922 sí estaba nutrido, pero sin embargo parece un niño totalmente desnutrido. ¿Por qué? Porque su organismo no producía insulina. Al no producir insulina, recuerden, las células no son capaces de captar la glucosa y en el efecto neto es como si no hubiera sido alimentado. Un poco más tarde de esta primera foto, ese niño empezó a recibir las primeras inyecciones de insulina tras el descubrimiento de la misma. Y miren la foto de un año más tarde, cómo ese niño recupera la musculatura, puesto que ahora que recibe insulina exógena, sí que sus células pueden captar glucosa y puede recuperar las reservas que había agotado. Esto quiere decir que los diabéticos tipo 1, desde el inicio de la enfermedad, necesitan un tratamiento hormonal sustitutorio con insulina. Además, esta enfermedad también se conoce como diabetes juvenil, pues el debut de la enfermedad es previo a los 35 años. Hay otra enfermedad que es la más común de todos los tipos de diabetes, es la diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes está más relacionada con nuestro estilo de vida y aumenta su prevalencia en las personas con sobrepeso y con obesidad. Por eso nuestro estilo de vida está causando un aumento en esta patología, que es lo que se considera realmente una pandemia. Todo comienza con un hombre que hace ejercicio, que tiene una dieta sana y cuyos niveles de insulina y glucagón están perfectamente regulados. Pero a medida que hemos ido evolucionando y nuestras dietas son peores y nuestro ejercicio es casi nulo, lo que se ha ido produciendo es que la llave de la insulina no reconoce a su receptor, a su candado perfecto. Entonces, al no producirse el reconocimiento de la llave y la cerradura, la glucosa no puede ser captada. Al no captarse la glucosa, el páncreas va a seguir secretando más y más insulina. Es una etapa de la evolución de la diabetes tipo 2 que se conoce como prediabetes, en la que el páncreas hace un sobreesfuerzo por producir más insulina, pero no es eficiente porque la llave sigue sin poder abrir su cerradura. Y en este momento lo que tenemos es un mantenimiento en el tiempo de los niveles de glucosa y es el debut de la diabetes tipo 2. Desde hace muchísimo tiempo, los investigadores intentan buscar un tratamiento, una cura para la diabetes. El descubrimiento que marcó un hito muy importante en esta enfermedad fue el descubrimiento de la insulina en 1921 en Edmonton, Canadá, por el grupo de Banting y colaboradores. Este hito fue tan importante que 2 años más tarde les concedió el Premio Nobel en Medicina. El grupo de Banting y colaboradores tienen una historia muy interesante y les recomiendo que si les gusta la historia de la investigación, busquen un libro donde puedan leer esta historia interesante entre personas que al final eran seres humanos y tuvieron sus rencillas hasta que recibieron el premio Nobel que acabaron compartiendo Frederick Banting, John MacLeod con sus estudiantes que trabajaban con ellos en el laboratorio. Otro dato interesante sobre este descubrimiento es que la patente de la insulina fue vendida por $1. Es decir, estos investigadores regalaron al mundo, nos regalaron a todos nosotros este descubrimiento que hace tanto beneficio a tantos diabéticos. Alrededor de esos años también se descubrió el glucagón. Exactamente este año celebramos el aniversario, el 100 aniversario del descubrimiento del glucagón. En realidad el descubrimiento del glucagón fue secundario al descubrimiento de la insulina, puesto lo que estaban intentando Kimball y Murlin en la Universidad de Rochester en Estados Unidos era purificar la insulina. Y había algo que estaba haciendo que la insulina no fuera del todo eficiente y ese algo resultó ser el glucagón. Sin embargo, ni a Kimball ni a Murlin les dieron el premio Nobel, porque realmente lo que supuso un avance en el tratamiento de los diabéticos fue el tratamiento con insulina. Es decir, no todos los hallazgos importantes en investigación derivan en un premio como puede ser el Nobel. A mí me han pedido que hable del presente y del futuro, pero claro, hay que contextualizar la enfermedad. Ahora vamos a ver qué es lo que los investigadores estamos haciendo en este campo y hacia dónde se dirigen las investigaciones en esta enfermedad que afecta a tantas personas en el mundo.
Pues, por un lado, tenemos a los fisiólogos, a los biólogos celulares, a los biólogos moleculares, a lo que llamamos investigadores básicos, que se dedican a buscar en sus laboratorios, por medio de células y modelos animales, nuevas dianas para tratar la diabetes. Por otro lado, tenemos a los farmacólogos, bien sean en centros públicos o en empresas farmacéuticas, lo que hacen es identificar o generar nuevos fármacos que puedan afectar y modular la acción de las dianas. Por otro lado, tenemos a los médicos cirujanos, que lo que hacen es intentar implantar nuevas estrategias para tratar a los diabéticos por medio de cirugía. Vamos a hablar de dos, del trasplante de islotes pancreáticos y de la cirugía bariátrica. Y por último, tenemos la ingeniería biomédica. Es una especialidad de las ingenierías industriales que, además, Conchilillo ha estado comentando también algunas de las herramientas que están generando que benefician a la salud de las personas. Vamos a comenzar con el campo de la investigación básica. ¿Qué se está haciendo en investigación básica? Se están haciendo muchas cosas, pero yo lo que os voy a contar es lo que hacemos en nuestro laboratorio en el IBGM, aquí en la Universidad de Valladolid, donde trabajamos intentando entender cómo funcionan las células que producen insulina y glucagón. Y esto nos ha llevado a encontrar que una proteína que se llama IDE, del inglés proteína que degrada insulina, es una proteína importante en estas células y regula la secreción de insulina y glucagón. Además, más recientemente hemos encontrado que estas células, tanto las que producen insulina como las que producen glucagón, tienen una estructura celular que es poco conocida. Se llaman cilios primarios. En las fotos que veis están en verde fluorescente. Parecen un pequeño pelo, ¿verdad?, que tiene la célula. Ese pequeño pelo, en realidad, funciona como una antena metabólica. Es capaz de captar las señales metabólicas que están alrededor de la célula y hacer que la célula responda funcionando de una determinada manera. Y por último, en nuestro laboratorio también generamos modelos genéticamente modificados. Estos modelos, que normalmente son en ratón, los utilizamos para mimetizar la enfermedad que ocurre en adultos, tanto la obesidad en seres humanos, tanto en obesidad como en diabetes tipo 2. Todos estos modelos nos ayudan a estudiar nuestras dianas y potencialmente pueden ser utilizados también por los farmacólogos para estudiar sus fármacos. Hay además en investigación básica otras ramas, en la diabetes tipo 1, por ejemplo, terapia celular intentando reemplazar las células beta pancreáticas por otros tipos celulares, pero esta rama que les he explicado es lo que desarrollamos nosotros. En farmacología, ¿dónde estamos en farmacología? Bueno, seguro que aquí en la sala, puesto que en España hay un 14% de diabéticos, seguro que hay más de un diabético o tenemos un padre, un hermano o un primo. Y el medicamento que se prescribe, el medicamento de primera línea para tratar la diabetes tipo 2 es la metformina. Es el fármaco que está arriba del todo y es un fármaco que es súper útil para tratar los diabéticos tipo 2. Una de las acciones que tiene es el de mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, hacer que la llave vuelva a reconocer a su cerradura y mejore la captación de glucosa. Hay otros medicamentos que se han desarrollado más recientemente que son fármacos que lo que hacen es estimular a las células betapancreáticas para que secreten más insulina. Con esto conseguiríamos estimular y producir más cantidad de insulina que estaría en circulación. Como yo creo que ustedes han ido siguiendo lo que les he ido contando, se estarán imaginando que aumentando solo la secreción de insulina no mejoramos a estos diabéticos. Por lo tanto, los endocrinos prescriben no solo a estos estimuladores de insulina, sino que se prescriben con una metformina, es decir, con un fármaco que mejora la sensibilidad a la insulina. Es decir, que tenemos a veces que mezclar distintos fármacos para mejorar a este tipo de pacientes. Otro fármaco, por supuesto, que ya lo sabéis porque yo lo he contado en principio, que los diabéticos tipo 1 necesitan insulina desde el inicio, es la propia insulina. La insulina que inyectaron Banting y colaboradores al niño de la foto y a otros tantos que existían en esa época y que entraron en el ensayo clínico eran extracciones de páncreas de perro.
Después de las extracciones de páncreas de perro, se empezaron a inyectar insulinas extraídas de cerdo. Y las extracciones de cerdo, del páncreas de cerdo, se ha estado usando hasta hace no tantos años. Actualmente las insulinas que se utilizan en Europa son todas de origen sintético y de hecho se sintetizan varios tipos de insulina. Unas tienen una acción muy rápida, otras tienen una acción muy lenta y se les prescriben a los diabéticos dependiendo de su condición. Pero más recientemente, y estos fármacos son muy interesantes, Matthias Schopp, que es alemán, ha recibido el premio Banting en nombre de él, de la persona que descubre la insulina, y le dieron el premio este verano en el Congreso de la Sociedad Americana de Diabetes. ¿Qué es lo que aporta Matthias Schopp al tratamiento de la diabetes? Matthias Schopp define a la diabetes como una enfermedad del cerebro. ¿Pero cómo? ¿Una enfermedad del cerebro? Si dijiste antes que era una enfermedad del páncreas. Pues sí, una enfermedad del cerebro porque en el cerebro tenemos un centro de control de la saciedad y del hambre que está en el hipotálamo. El hipotálamo es una parte del cerebro y allí hay unos receptores donde nosotros recibimos unas señales de hormonas que dicen que estamos ya llenos y que no necesitamos comer más. ¿Qué ocurre en las personas que tienen obesidad? Estos centros del hambre y la saciedad no funcionan correctamente y por eso no pueden dejar de comer. ¿Qué es lo que piensa Matthias Schopp? Generemos un fármaco que tenga como diana el hipotálamo y estas personas dejarán de comer. Para ello ha generado unos fármacos que lo que hacen es estimular los receptores de unas hormonas que controlan la saciedad y además de inhibir el centro del hambre, consigue que se secrete más insulina, porque esas mismas hormonas estimulan la secreción de insulina. A estos fármacos se les llaman poliagonistas o fármacos multireceptor, y es la nueva línea de fármacos para los diabéticos. Ojo con estos fármacos. ¿Por qué lo digo? Porque estos fármacos ahora mismo en Estados Unidos están fuera de stock. Porque estos fármacos, como estoy diciendo, inhiben el apetito y mucha gente los está comprando para perder peso aunque no sean obesos y ni siquiera esté prescrito por un médico. Ojo con los medicamentos, siempre hay que tomarlos bajo la prescripción y el control médico. Otra estrategia para tratar y curar a los diabéticos es la cirugía. Como decía antes, hay dos tipos de cirugía. Una de ellas está más avanzada que otra. Por un lado tenemos los trasplantes de islotes pancreáticos o la terapia celular intentando trasplantar células parecidas a las de los islotes pancreáticos. En este caso sería para los diabéticos tipo 1, donde ya no hay células que producen insulina. Lo que hacemos es reemplazar las células productoras de insulina que se han destruido por unas células de un donante. Para esto necesitamos donantes cadavéricos. El páncreas no se puede biopsiar ni podemos cortar un trozo para dárselo a otra persona. Hay que esperar a que el donante haya muerto y ahí se obtienen los islotes pancreáticos que se pueden aislar del tejido exocrino y se trasplantan. Claro, como cualquier órgano que se trasplanta puede haber un rechazo del receptor. Por eso lo que se hace es recubrir esos islotes o bien con biomateriales que protegen al islote del rechazo inmune o utilizar un artefacto como el que está en la foto. Ese artefacto blanco y redondeado es como si fuera una cámara de cultivo donde se encuentran los islotes y están siendo nutridos para que sobrevivan y puedan recibir por medio de esas tuberías que vemos los estímulos nutricionales que vienen del paciente y a la vez dejen pasar la insulina desde el reservorio hasta el paciente. Como ven, esto es todo, está todo en una fase muy preliminar y no es una terapia actual para los diabéticos tipo 1, pero sí hay ensayos clínicos en el mundo en que intentan mejorar estas técnicas. Por otro lado, para los diabéticos tipo 2, y esto sí que está más instaurado, está la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es un tipo de cirugía en el que lo que se hace es disminuir la capacidad gástrica, se disminuye la capacidad del estómago para que el paciente se sacie más rápidamente. Recordamos que la obesidad es uno de los factores de riesgo para la diabetes tipo 2. Por lo tanto, esta cirugía está indicada solo para los diabéticos que son obesos mórbidos inicialmente y algunos obesos con complicaciones grandes a los que se les indica esta cirugía. Esta cirugía concretamente que está en la foto es una cirugía bariátrica Niederrux, es decir, que además de dejar un pequeño bolsillo en el estómago y el resto del estómago se bypassea, también se bypassea la primera parte del intestino delgado, que es llamada duodeno.
En el duodeno ocurren importantes procesos de la digestión y absorción de los alimentos, con lo cual si lo bypaseamos, además de disminuir la capacidad del estómago y que la persona ingiera menos alimentos, lo que quiera que coma no se va a absorber adecuadamente. Con lo cual, lo que vamos a conseguir es que esa persona pierda una gran cantidad de peso en muy poco tiempo. Estas personas, además de mejorar en su peso, van a mejorar todas las enfermedades metabólicas, la hipertensión, la obesidad, síndrome metabólico, etc. Pero, como digo, solo se indica en casos muy concretos. Y terminamos ya con la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica para mí es una gran promesa. La ingeniería biomédica, de hecho, en los últimos años ha generado tanta expectación que las universidades se han puesto a abrir grados de ingeniería biomédica o ingeniería de la salud. Ya se especializa a los estudiantes desde el inicio para que cuando salgan graduados puedan fomentar esta parte, puesto que es muy necesaria para la medicina y para el diagnóstico y para la investigación biomédica, pero además es muy prometedor los resultados que se obtienen. En el caso de la diabetes tenemos herramientas de ingeniería biomédica desde hace muchos años. En 1963 se obtuvo la primera bomba de insulina. No piensen que es un cohete espacial lo que este señor lleva en la espalda, no, es una bomba de insulina. Una herramienta enorme en la que había insulina que él bombeaba manualmente y que salía de este artefacto en la espalda y llegaba hasta las tuberías que tenía puestas en la muñeca. Como ustedes se podrán imaginar, para la vida cotidiana el artefacto no era muy conveniente y se fue evolucionando y se generó, en 1981 sale la primera bomba de insulina del tamaño de las que se utilizan actualmente, y esta es muy parecida a la que hoy en día se utilizan. También los glucómetros son otra herramienta de ingeniería biomédica. Los primeros también eran como un aparato de radio enorme del año 70, pero también evolucionaron y ya en el año 87 obtuvimos los glucómetros que se utilizan actualmente. Cualquier diabético tendrá un glucómetro parecido a este. Pero estos glucómetros han evolucionado mucho. Hay ahora sensores continuos de glucosa. Muchas veces veremos, y sobre todo en verano cuando llevamos menos ropa, a la gente que lleva una cosa blanca aquí redondeada en el brazo, a veces la llevan en el muslo o en el abdomen. Esos son los sensores continuos de glucosa. Estos sensores permiten ir captando cantidades de sangre que serán, que por medio de un reactivo que tiene en el sensor, va a reaccionar y va a dar una señal que es captada por una aplicación en donde se va a monitorizar los niveles de glucosa. Esa aplicación puede estar en un reloj inteligente o en un móvil. Y de esta forma el diabético va a saber cómo es la evolución de la glucosa durante el día. Esto facilita la programación de las bombas de insulina, puesto que puede decirle a la bomba cuándo y qué cantidad tiene que inyectarle. Pero el futuro, lo que todos esperan y todos esperamos en el sentido del avance en la ingeniería biomédica, es el páncreas artificial. ¿Y qué es el páncreas artificial? En realidad es unir todos estos aparatos que hemos hablado hasta ahora y hacer que ellos hablen unos con los otros y cierren el asa que queda abierta. Lo explico. En un páncreas normal lo que tenemos es que una persona que acaba de comer, aumenta los niveles de glucemia y su páncreas va a secretar insulina. ¿Qué es lo que esperaríamos en un páncreas artificial? Pues que el sensor continuo de glucosa, que en este caso estaría puesto aquí en el abdomen, estaría captando las señales de glucosa. Cuando se produce un pico de glucosa, este va a comunicarse con la bomba de insulina y la bomba de insulina, sin necesidad de intervención humana, va a inyectar insulina al abdomen de este paciente. Cuando se inyecta la insulina, esta va a actuar sobre su receptor, haciendo el juego de llave-cerradura, se captará la glucosa y los niveles de glucosa en sangre van a disminuir. Entonces, el sensor de glucosa captará que los niveles de glucosa disminuyen y manda una señal a la bomba de insulina de que deje de inyectar insulina. Es decir, sería el funcionamiento homólogo a lo que hace un páncreas normal. Y con esto termino dando gracias al equipo de investigadores en diabetes que ha trabajado conmigo en los últimos años, a las fuentes de financiación y a todas las personas que nos apoyan en nuestra investigación en diabetes. Gracias.